Esta noche quiero compartir un mensaje que titulé El misterioso plan. Hace algunos años, en los primeros años de la juventud, miraba muchos programas de televisión, documentales, Discovery, Nat Geo y todos estos programas donde hablan acerca de algunas cosas que por supuesto nos llaman mucho la atención casi a la mayoría de personas. Y me gustaba mucho cuando tocaban temas, por ejemplo, acerca de la existencia del ser humano, el propósito, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eran temas que me llaman mucho la atención todavía hoy, por supuesto, especialmente desde la perspectiva de la sociedad, de los que son conocedores del tema científico, filósofos, hasta religiosos, si ustedes quieren. Y una de las frustraciones más grandes que yo tenía a nivel personal, que me motivaba, entre otras cosas, a ver programas como estos y a estar pendientes, era precisamente el conocer cuál era el propósito de mi vida. La pregunta más profunda que al menos yo me hacía constantemente era: ¿de qué trata la vida después de todo? ¿La vida de qué trata? Y no es que yo no iba a una iglesia, no es que yo no conocía de Dios, no es que ya servía incluso, a pesar de que era todavía un joven, ya servía en la iglesia en la que yo me congregaba. Sin embargo, por alguna razón, a pesar de que yo iba cada domingo y cada miércoles a la iglesia, sentía que vivía mi vida sin tener claro el rumbo. Y no sé si le ha pasado a ustedes, pero al menos para mí eso era frustrante. Porque aunque uno se la juega viniendo a la iglesia, sirviendo en una que otra área del ministerio, trabajando, yéndote bien financieramente, asumamos de que no es que había algún problema financiero o de salud, estaban las cosas relativamente estables, pero no me bastaba. Yo me resistía a la idea de creer de que la vida se trataba de eso, simplemente de venir a una iglesia, servir en alguna que otra área, comer, existir, y no creo que la vida se tratara de eso, al menos era la mentalidad que yo tenía. Y entonces esos programas me llamaban mucho la atención porque por supuesto yo esperaba que respondieran a esa pregunta existencial que yo tenía: ¿de qué se trata la vida? Pero luego que terminaba de ver esos programas me quedaba peor porque después de todo los grandes pensadores, científicos, filósofos, incluso hasta algunos religiosos de otras creencias que no son el cristianismo, por supuesto, llegaban casi todos a esta misma conclusión: lo más seguro es que quién sabe. No tenían una idea clara, todos tenían una posición, especulaban acerca de algo, pero no tenían una idea muy clara. Luego, cuando escuchaba predicadores que te decían: Dios tiene un propósito para su vida, y la gente aplaudía, y yo pensaba: es cierto, Dios tiene un propósito para mí. Pero terminaba el servicio, pasaba la emoción, llegaba a la casa y me decía: ok, Señor, pero ¿cuál es? En la práctica, ¿cuál es? Creo que tú lo tienes, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la ruta que yo tengo que trazar para mi vida? Porque eso me iba a resolver un montón de cosas. Eso me iba a resolver qué carrera voy a estudiar, con quién tengo que casarme, a qué me tengo que dedicar, qué trabajo tomo y qué trabajo no tomo, qué me debería de dar contentamiento y qué cosas no me deberían de dar contentamiento, qué éxito y qué no éxito. Todo eso se arreglaba si yo tenía claramente este pensar: este es mi propósito. Si yo tenía la respuesta, lo demás se arreglaba. Pero otra vez, no siempre quedaba satisfecho. Y en una de esas tantas ocasiones que iba a la Biblia a leerla y meditar en ella, llega Efesios capítulo 1. Y Efesios 1 se volvió para mí como una gran revelación personal, donde básicamente Dios habló muy profundamente a mi vida. Y en base a eso que Dios habló a mi vida es lo que le quiero compartir, acerca de esto que a veces parece un misterio, el plan de Dios. Por eso el título del mensaje: el misterioso plan. ¿Por qué pareciera que no es tan sencillo descubrir la razón de nuestra existencia, más allá de los asuntos generales? Me refiero a los asuntos específicos. ¿Por qué a veces parece tan difícil navegar a la deriva? Se ha vuelto lo recurrente en la vida de muchas personas y los creyentes no están exceptos.
no están ajenos a este asunto. Efesios capítulo 1, versículo 11, nos dice esto. Él, refiriéndose a Dios, actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Observen ese pasaje que Pablo está escribiéndole a esta iglesia en la ciudad de Éfeso, y básicamente Pablo aquí nos está diciendo, para Dios no hay nada que sea misterioso, todo lo tiene fríamente calculado. No es que hay cosas al azar, todo, absolutamente todo está formando parte de un plan divinamente orquestado. Y dice el versículo 9, 2 versículos antes, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Comencemos por la definición y permítanme compartirle la definición bíblica de esta palabra de la que vamos a estar tocando, misterio. ¿Qué significa bíblicamente esta palabra misterio? Tiene en pantalla usted la definición. De momento lo que le quiero dar es una base, un fundamento para posteriormente ir a la parte práctica. Según la Biblia, esta palabra tiene una connotación que implica algo que va más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Esa palabra que usted miran, musterion o musterión, no sé cómo se pronunciará, estará en griego, denota aquello que está más allá de nuestra posibilidad de ser conocido por medios naturales. El misterio, bíblicamente hablando, es un conocimiento retenido, es un conocimiento al que usted y yo por medios naturales no tenemos acceso. Y de ahí que cada uno de nosotros vamos creciendo en conocimiento de la palabra del Señor. Y ahí puede ser que en algún momento durante un servicio, mientras escuchamos un mensaje por internet o por radio o por televisión, uno dice, wow, ahora entiendo ese pasaje, jamás lo había entendido de esa forma. Y es que gradualmente se nos van abriendo las cosas, bíblicamente hablando. Y podemos tener años en una iglesia y no haber captado un pasaje que quizás lo hemos leído por años, pero que hasta un cierto tiempo le captamos la idea. Sucede exactamente lo mismo en relación al propósito de nuestra vida. Venimos leyendo muchos pasajes. Yo tengo un plan para ti. Yo cumpliré mi propósito en ti. Y entonces son pasajes que leemos, pero que no siempre logramos capturar. Permítame hablarle acerca de cómo comienza este plan. Efesios capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. Con completa sabiduría y entendimiento nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. Piense de esta manera, el plan divino comienza con bendiciones espirituales. Note nuevamente el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. En otra versión lo dice de esta manera, una versión un poco más literal al original. Nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales que no se pueden encontrar nada más que en el cielo. Permítame arrancar desde acá. Hay bendiciones, mis estimados, que ustedes y yo podemos tener acceso si nos esforzamos. Si trabajamos, si somos disciplinados, si emprendemos, si somos responsables, si nos comprometemos,
si madrugamos, si somos de los que llegamos temprano al trabajo, si nos esforzamos y estamos dispuestos a dar horas extras, etcétera. Si somos muy buenos administradores, vienen bendiciones por causa de cumplir ciertos principios espirituales, principios bíblicos. Pero hay otras bendiciones de las que no podemos hacer absolutamente nada. Son bendiciones que ya vienen no porque hagamos cosas aquí en la tierra, sino bendiciones que están allá depositadas en los cielos, pero dispuestas a derramarse para cada uno de nosotros, no por méritos, sino por gracia divina. Esas bendiciones no tienen precio, porque no importa cuánto yo haga para tratar de conseguirlas, jamás las voy a conseguir. Vienen por gracia. La salvación es una de ellas. Vienen por gracia. Pero el apóstol Pablo nos habla aquí puntualmente de 4 bendiciones que son de las que a las que me quiero referir y que están muy directamente asociadas, vinculadas con este propósito divino para nuestra vida. Vaya por favor a la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 4 y observe la primera de las bendiciones. Le adelanto algo. Cada una de estas puede que no parezcan muy reveladoras. Cuando usted las lea va a decir, wow, yo esperaba algo como más rimbombante, algo más extraordinario, fuera de serie, como que me volara la cabeza y yo pudiera decir, nunca había visto esas bendiciones. No, probablemente ya las ha visto, pero quisiera pedirle de que abra su corazón en esta noche y vea cuán extraordinarias son estas cosas que probablemente ya las hemos visto, nos pueden parecer tan sencillas, pero que no dejan de ser por ello tan maravillosas. Dice el versículo 4, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la primera bendición espiritual que no podemos hacer nada por obtenerla. ¿Saben cuál es? Dios nos escogió. Y usted dirá, bueno, eso me parece muy obvio, me parece muy sencillo, pastor, no me parece muy extraordinario. Pero permítame graficárselo de esta manera. Por ejemplo, los muchachos, si son seguidores del deporte, por ejemplo, asumamos que el fútbol, casi que todos los chavalos que les gusta el fútbol tienen un anhelo ardiente en su corazón de tener algún día la oportunidad de poder jugar en grandes equipos europeos puntualmente. Real Madrid, Barcelona, Bayern, Arsenal, Manchester, lo que ustedes quieran. Ustedes tendrán su equipo favorito. Permítame decirlo de esta forma, no es gran cosa que un chavalo fan del fútbol quiera jugar en alguno de esos grandes equipos. Es obvio. A mí me gusta mucho el béisbol. Yo soy fan de las grandes ligas. Yo hubiera deseado algún momento haber jugado en grandes ligas. Los Yankees de Nueva York o los Cardenales de San Luis, mis 2 equipos preferidos. Pero todo personaje que le gusta el béisbol de grandes ligas en algún momento anhela ser parte de alguno de estos equipos. Cualquiera de ellos, si le dan la oportunidad, escoge jugar en alguno de ellos. Pero eso no es novedoso. ¿Saben qué es lo novedoso? Que el Real Madrid me quiera contratar a mí. Que sean ellos los que me busquen. Que sean los Yankees los que estén interesados en mí. Es exactamente lo mismo en el tema espiritual. No es sorprendente que el ser humano busque a Dios. Es lógico, es ser inteligente, es obvio. Es más, eso habla bien de una persona que anda buscando a Dios. ¿Saben qué es lo extraordinario? Que Dios me busque a mí, a pesar de que Él sabe quién soy yo, a pesar de que conoce cuáles son mis grandes defectos, mis grandes errores. Lo extraordinario no es que yo lo escogí a Él, sino todo lo contrario, que Él me escogió a mí, a pesar de todo. Y eso es una gran bendición, mis estimados. Especialmente porque nosotros mismos nos conocemos y somos muy honestos, quizás ni yo mismo me hubiese escogido. Pero observe lo siguiente, ya me trabé. Observe lo siguiente, recuerde que soy tartamudo, ¿verdad? Obsérvelo, sí, se lo adelanto. Si usted no estuvo en un mensaje donde yo hablé que tenía problemas de tartamudez, se lo adelanto, ¿verdad? Observe lo que dice Pablo. Hay una razón por la que Dios nos escoge. Y nos escoge para que seamos santos y sin mancha. Estas 2 palabras son claves, muy importantes. La palabra santo, usted la observa en pantalla, es una palabra que en el griego significa
conlleva la idea de diferencia y de separación. Esa es la palabra bíblicamente hablando. Un santo es alguien que es separado para Dios, pero no solamente separado. Casi siempre cuando hablamos de alguien santo, número uno, no se refiere a una persona perfecta, no se refiere a una persona especial. Un santo, bíblicamente hablando, es alguien apartado para Dios. Es decir, que está apartado de todo lo que la sociedad hace y que desagrada a Dios. Es alguien apartado. Pero no solamente conlleva esa idea. ¿Sabe qué conlleva también la palabra santo? Alguien diferente. Cuando Dios me escoge, ¿sabe, mi estimado? Es para que se note que Él me ha escogido. La escogencia de Dios se debe de notar en cualquier ambiente en el que nos estemos desarrollando o socializando. Si yo estoy en un colegio, en una universidad, en un trabajo, en una compañía, en cualquier lado, en una cuadra, en mi barrio, la gente debería de notar, mi presencia debería de ser notoria por lo diferente, porque no hablo como ellos, no me comporto como ellos, no me enojo como ellos, no me irrito como ellos, no tengo murmuración en mi boca, no chismeo, no hablo mentiras, no soborno, yo no tengo la misma dinámica de vida que tiene la sociedad, porque soy diferente. Dios me escoge para ser diferente. Y esa es una bendición que viene únicamente de tener una relación con el Señor. Esa es la palabra santidad. No solamente alguien que dice, uy, 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 yo no voy ahí porque yo soy santo. Eso no es santo, de repente pudiera ser muy religioso. En lugares muy hostiles, el santo se diferencia. Es luz en una oscuridad. Es sal donde no hay sabor. La pregunta es, ¿cómo nos estamos mostrando en los lugares donde nos movemos? ¿Usted cómo se muestra? Muchachos, ustedes son visiblemente diferentes. Se nota en tu salón de clases de la universidad de que no sos como los otros, de que tenés a Cristo en tu corazón, de que hablas diferente, de que sos disciplinado, de que sos responsable. Mi estimado amigo y amiga, se nota en su trabajo de que usted tiene a Cristo, de que usted llega temprano, de que está dispuesto a irse después si el jefe se lo pide. Se nota la disciplina y la responsabilidad. Hay algo en mí que tiene que hacerse notar de que fui escogido por Dios. Y evidentemente las personas no es que van a decir, este es escogido por Dios. Por supuesto no lo van a decir. Simplemente van a pensar, este es diferente. Este es diferente. Yo le conté en alguna oportunidad que cuando estaba trabajando en la empresa que tuve algunos años laborando, luego de un tiempito se dan cuenta de que mi dinámica de vida no era igual a los otros, que yo en esa época no tenía novia, y cuando llegué a trabajar no tenía novia, no tenía hijos regados, no había tenido una vida sexual activa, no había comenzado una vida sexual activa. Y de hecho se asustan cuando les dije de que mi propósito era llegar virgen al matrimonio. Y se asustan más que cuando se dan cuenta que tengo novia, porque estando trabajando fue que también comencé una relación de noviazgo con la que hoy es mi esposa. Entonces para ellos fue raro de que mi única novia se convirtió en la que es mi esposa hoy por hoy. Entonces para ellos era, no soy igual, hermano, soy raro. Una especie en peligro de extinción. El cristiano debería de verse diferente. Hasta en el rostro. Debería de notarse algo distinto. ¿En qué se nota la diferencia en nosotros? ¿En qué se nota? No solamente fuimos escogidos para ser santos, sino también para ser sin mancha. Y esta palabra, observa en pantalla, es una palabra griega que si se pronunciara así sería amonos. Es una palabra compuesta. A significa no y momo significa defecto, vergüenza, escándalo moral, sin mezcla. Básicamente Dios te escogió para que no te mezcles, para que no se encuentre en tu vida cosas que no sean correctas, cosas que no te ayuden en tu relación, en tu intimidad con el Señor. Muchas veces tenemos mucha mezcla en nuestra vida. Y cuando digo mezcla somos partícipes de ciertas cosas, socialmente hablando,
quizás simplemente porque queremos quedar bien con ciertos grupos sociales. Entonces, como queremos quedar bien con ciertos vecinos, con ciertos compañeros de trabajo, nos damos licencia para dar chistes de doble sentido, nos damos licencia para mentir cuando no deberíamos de mentir. Pero como no queremos quedar mal con algún compañero, entramos en el juego y comenzamos a tener una vida quizás de santidad en un sentido, pero con algunas gotitas de mezcla de impureza, porque nos damos chance de mentir, nos damos chance de hacer cosas y decir cosas que no deberíamos. Usted fue escogido para mantenerse irreprensible. Es otra forma en la que se puede traducir esta palabra amomos, irreprensible. ¿Sabe qué significa irreprensible? En términos muy nica, no tener cola que nos pise. Y eso es difícil. Yo tuve el privilegio, el honor de tener un jefe cuando trabajaba en esa empresa que les comparto, que era creyente. Y eventualmente, cada cierto tiempo, él me daba unos tips, consejos. Fue como un hermano mayor en esa etapa de mi vida, porque me cuidaba de muchas cosas. Yo comencé a trabajar a los 18, 19 años. Entonces, él ya era alguien mayor. Entonces, sus consejos se convirtieron para mí como los consejos de un hermano mayor. Y me dijo en una ocasión: oye, Rayo, ¿sabes qué? Voy yo, dice, que no nacimos en cuna de oro. Voy yo que, me lo digo así, voy yo que somos palmados, me dice. Voy yo que no tenemos el apellido X o Y, que no tenemos el montón de dinero en una cuenta bancaria. Cuando nosotros, que no nacimos con capital, nos damos cuenta de que en la vida, cuando no hay capital, nuestro único capital es el nombre. Lo que te va a dar valor en esta vida es tu nombre. El cómo manejes tu nombre va a ser muy importante, que entendas de que el valor que vos vas a ir obteniendo va a estar en base a tu reputación, a lo que la gente mire de vos, a la forma en la que mire cómo te comportás, la forma en la que miren cómo reaccionás ante las dificultades, ante las presiones de la vida, ante las malas noticias. Dale valor a tu nombre, ese es tu capital. Mi estimado, se lo parafraseo de esta manera: dele valor a la escogencia de Dios hacia su vida. Ese es su capital. Dios te escogió, es el mayor tesoro que usted tiene. Cuídelo, cuide ese tesoro. Amén. Número 2, segunda bendición, versículo 5 de Efesios 1. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Esta es la segunda bendición. Nos adoptó. Y en aquella época, cuando Pablo escribe esto, el Imperio Romano gobernaba, como usted recordará, y las familias se regían bajo lo que hoy conocemos como la patria potestad. Esto es muy importante entenderlo, porque a la luz de lo que Pablo está diciéndole a esta iglesia, toma una connotación bien importante, bien interesante. Había un historiador griego, se llamaba Dion Casio. Y escuche esto, por favor, se lo quiero leer de forma literal para que usted vea el contexto en el que Pablo está hablando, el contexto de la familia, el contexto de la adopción en aquella época. Dice Dion Casio: la ley de los romanos le confería a un padre la autoridad absoluta sobre sus hijos y sobre la totalidad de la vida de sus hijos. Le confería autoridad, si así lo desea. Escuche esto: un papá podía hacer esto: meterlo preso, azotarlo, hacerlo trabajar en sus propiedades como un esclavo, encadenarlo e incluso hasta matarlo. Si le tocaba un mal papá, el papá tenía por ley el permiso para matar a su propio hijo. Ese derecho continuaba existiendo aun cuando el hijo fuese mayor. Según la ley romana, un hijo no podía poseer nada, y cualquier herencia que se le legara o cualquier regalo que se le hiciera eran propiedad de su padre. Es decir, si hoy era mi día de cumpleaños, bajo aquella ley, si mi papá no era muy bueno, que digamos, él decía: todos tus regalos, hermanos, son míos. Esa era la ley.
Se lo estoy graficando de forma muy práctica. No importaba la edad del hijo, ni los honores y responsabilidades que hubiera alcanzado. Estaba siempre totalmente bajo el poder de su padre. Y la persona, escuche esto en el tema de la adopción, porque esto es muy importante para entender lo que Pablo dijo. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia y perdía todos los derechos que le correspondieran por su familia anterior. Eso es clave. Por ejemplo, si mi familia moría y mi familia tenía una deuda y yo como único sobreviviente me tenía que hacer responsable de esa deuda, yo estaba en un serio problema, por supuesto. Por ley romana podía existir un hombre mayor, que tuviera el deseo de querer adoptarme y él decir, pobrecito, se quedó sin familia, te voy a adoptar, Natanael, porque ya, ¿cómo va a ser? Por ley, ¿saben qué es lo interesante? Toda la deuda que él tuviera por su familia anterior quedaba saldada inmediatamente. Porque una persona adoptada en las leyes romanas era básicamente una nueva persona. Básicamente es como que estuviera naciendo de nuevo. Eso decía los historiadores de la época. A los ojos de la ley era una nueva persona, hasta tal punto que todas las deudas y obligaciones que le pudieran corresponder por su familia anterior quedaban abolidas, como si no hubieran existido nunca. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. La gente que leyó esa carta entendía el asunto de la adopción, porque Pablo estaba diciendo, saben mis hermanos de la ciudad de Éfeso, todos ustedes tienen una deuda por causa del pecado. Todos tenemos una deuda por causa de pecado, impagable. Pero permítame darles una buena noticia. Dios te adoptó y al haberte adoptado, toda deuda, toda cosa que el pecado te quiera cobrar, ya está saldada. Se saldó en una cruz con la sangre derramada de Cristo. No hay nada que el enemigo te pueda venir a decir tratando de hacerte sentir miserable, tratando de hacerte sentir mal, tratando de hacerte sentir como alguien que no merece la gracia del Señor. No la merecemos, por supuesto, pero no significa que Dios no está dispuesto a darla. En la cruz se pagó cada uno de los pecados, toda la deuda fue pagada y usted tiene libre acceso al Padre y usted es nueva criatura en Cristo. Amén. Tercera bendición, Efesios 1, verso 7. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Esta es la tercera bendición, nos liberó. Decían los pensadores de la época, los hombres aman sus vicios y lo odian al mismo tiempo. La humanidad estaba tan agobiada por el sentimiento de su propia impotencia. En esa época, al igual que en esta, la gente vivía frustrada por saber que habían cosas que no podían cambiar en su condición. ¿A qué me refiero? Para contextualizárselo, me refiero al hombre que sabe que ver pornografía no es correcto, no es saludable espiritualmente, pero por alguna razón se le dificulta dejar ese hábito. Me refiero al hombre también que sabe que no debería de tener una relación con una mujer que no fuera su esposa, pero por alguna bendita razón se dificulta vencer esa tentación. A la persona que sabe que no tiene que mentir, pero encuentra en la mentira la forma de poder obtener cosas que a través de la verdad no la obtiene. Entonces se convierten en esclavos de aquello que hacen, en esclavos de los hábitos que tienen. Y aunque hoy están en Cristo, hay cosas que todavía parece que siguen atándonos. Personas que todavía están atadas a la amargura, atadas al enojo. Venimos a la iglesia, pero somos conocidos por ser enojones, por ser fácilmente irritables, por no perdonar con suma facilidad.
Venimos a la iglesia, pero nos cuesta enormemente vencer ciertas adicciones, ciertos hábitos. Nos cuesta enormemente poder tener relaciones saludables con otras personas porque estamos esclavos. Y por alguna razón vivimos con esa mezcla en nuestra vida, donde sabemos que hay cosas que están mal, pero nos sentimos impotentes de poder cambiarlas. Y yo no sé si usted ha pasado por esa etapa de la vida donde usted dice, yo no quiero ser más enojona, pero me cuesta, no sé, simplemente en el momento exploto y luego me arrepiento, pero no sé qué hacer. Pastor, de verdad, yo no quisiera ver a una mujer cuando esté pasando por ahí, pero ni siquiera lo pienso. Me frustra saber que no puedo detenerme. Me frustra saber que hay una cerveza ahí e inmediatamente me siento atraído a ella. No sé qué hacer. Es la gente que se siente esclava. Y como decía nuestro pastor David Spencer, nadie puede vivir mal y sentirse bien al mismo tiempo. No se puede. Pero aquí está la promesa que tenemos de parte del Señor. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Y lo que usted y yo necesitamos es entender que la sangre que se derramó en esa cruz del Calvario es la misma sangre que rompe toda cadena, que rompe cualquier hábito oculto que podamos tener y tener la libertad y declarar en el nombre de Jesús que yo soy libre. Y eso es algo que se logra a través de una relación con Cristo. Usted tiene que creer que es libre en Cristo. Amén. Esa es la tercera bendición. Y la cuarta y última. Efesios 1:8 dice lo siguiente: desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Esta es bien interesante. Habla de dos palabras que se las quise compartir acá en pantalla, sus definiciones. Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Bíblicamente hablando. Cuando hablamos de sabiduría, ¿a qué nos referimos? Es la palabra griega sofía y básicamente se refiere a tener claridad. Alguien sabio es alguien que tiene claridad en su vida. Es decir, no está confundido, no es inseguro. Alguien sabio sabe qué hacer. Observe esta definición. Es algo que se adquiere por la agudeza y la experiencia. Es la habilidad en el manejo de los asuntos cotidianos de la vida. ¿Sí o no que una de las dificultades más frecuentes con las que nos encontramos la mayoría de nosotros es no saber qué hacer? Las preguntas que constantemente nos hacemos es, ¿qué estudio? En el caso de los jóvenes, ¿cómo sé si él es el hombre de Dios para mi vida? ¿Cómo sé cuál es la carrera que tengo que estudiar? ¿Cómo sé si ese es el trabajo que tengo que ir a tomar? ¿Cómo sé si tengo que renunciar o mantenerme en la empresa? ¿Cómo sé si esta es la etapa para lanzarme al compromiso en el matrimonio? ¿Cómo sé si tengo o no tengo que cortar esta relación? Y comienza la gente a preguntarse cosas que hablan de tener claridad. Uno de nuestros mayores problemas es que no tenemos claridad en la vida, no sabemos qué hacer. Vivimos en una sociedad confundida que tiene el conflicto interno de no saber cómo manejar su vida. Y observe la siguiente palabra, dice que es entendimiento, es una palabra que también se puede traducir como prudencia. En el griego creo que se pronunciaría algo así como pronesis, que significa la habilidad para pensar cómo, cuándo y por qué debemos actuar para cambiar nuestras vidas a mejor. El sabio sabe qué hacer, pero el entendido sabe cuándo, cómo y por qué hacerlo. Se lo repito, el sabio sabe qué hacer, pero el entendido o prudente sabe cuándo y cómo hacerlo. Es uno de los problemas más serios. Pero usted tiene acceso a esa bendición si tan solo vuelve a la palabra y vuelve a esa relación con el Señor.
Le pregunto, ¿usted cómo toma decisiones en su vida? ¿Usted sabe qué hacer en los distintos asuntos de la vida? Usted tiene una bendición que probablemente no está usando. La Biblia nos enseña de que tenemos al Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad. Jesucristo nos dijo, les dejaré al Consolador, Él les enseñará todas las cosas. Se necesita tener una relación con el Espíritu Santo para tener entendimiento y para tener claridad acerca de la vida. Y por supuesto, entender de que Dios también nos habla a través de nuestros consejeros, que Dios nos habla a través del consejo de un líder, a través del consejo de un pastor, de un amigo maduro en la fe. Pero no siempre lo hacemos de esa manera, no siempre funcionamos de esa forma. 4 bendiciones muy sencillas: me escogió, me adoptó, me liberó y me dotó de sabiduría y me dotó de entendimiento. Ese es el comienzo de este misterioso pero extraordinario plan. Pero no termina ahí, mi estimado y mi estimada. Para cerrarles el mensaje, vaya por favor al libro de Efesios 1, versículo 9 en adelante. Observen cómo Pablo cierra esta idea. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Mire eso. Permítame graficárselo de esta manera. Es casi como que Dios venga a nuestra vida y dice, ¿sabes qué? Te quiero escoger, te escojo. ¿Vení bien, mi estimado? Te escojo. Y te escojo no por méritos, no por que haya hecho algo bueno o malo, es por gracia. Te estoy escogiendo por gracia. No por talento, no por dones. Puede que tengas muchos dones, mucha inteligencia, pero no te estoy escogiendo por tus virtudes. Y por supuesto tampoco por los defectos. Te escojo porque te amo y por pura gracia. Ese pequeño detalle cuesta a muchas personas. Entender de que Dios te puede escoger aún con todo lo miserable que nos podamos sentir. Hay mucha gente cuya vida de errores, de fracasos y de pecado les lleva a pensar de que no pueden ser escogidos por Dios. Y esa es una bendición enorme. Pero no solamente te escogí, sino que te doté para que seas santo, para que seas diferente a cualquiera de los que estamos en este lugar, pero diferente también a cualquiera de los que estén afuera de la sociedad. Se va a notar lo especial que sos, lo diferente que sos, por gracia, por pura gracia. Pero no solamente te escogí, sino que además te adopté, te di identidad. Yo soy ahora tu papá, tú eres mi hijo, diría el Señor. Es decir, toda carga que probablemente venimos llevando por nuestra vida de pecado, esas deudas que sentimos espiritualmente hablando, yo las pagué en una cruz. Tranquilo. Pero alguien dirá, pero es que tengo mucha cola, pastor. Hay muchas cosas que no he resuelto, mi vida está bien enredada. ¿Cómo le hago ahí? Él también te va a liberar y va a cortar toda cadena que nos ha mantenido esclavizados, alejándonos de Cristo. Te va a liberar de todo. Pero de paso te va a capacitar a través de la sabiduría y el entendimiento para que transites en la vida con éxito, con claridad. De eso se trata. Pero usted dirá, ¿y cuál es el plan? Ese todavía es el comienzo del plan. ¿Sabe cuál es el plan? Dice el versículo que continúa en el 10. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también en la tierra. Y dice el versículo 12, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, se está refiriendo aquí a los judíos, diéramos gloria
y alabanza a Dios. Observe, te escoge, te adopta, te libera y te da sabiduría y entendimiento, no para que yo diga, la vida qué extraordinaria que es. La vida no se trata de mí. La vida no gira alrededor de nosotros. Nuestra existencia nos trasciende a nosotros mismos. No se trata de mí esta vida. No se trata de él, no se trata de usted. Siempre se ha tratado de Cristo. De que mi vida refleje a Cristo, de gloria a Él. Recuerda cuando Mateo 5, Cristo dice, sean luz del mundo, sean la sal. ¿Para qué? Para que el mundo lo glorifique y le dé alabanza, lo reconozca a Él. Y eso nos quita la carga de pensar de que esta vida se trata de nuestro sueño y de nuestro anhelo. Dios nos va a bendecir, Dios te va a permitir que te vaya bien. Sin embargo, lo importante es que en medio de todo eso, tu vida ilumine la vida de otros. Por eso dice en el versículo siguiente, en el 13, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Mi vida se va a convertir en una noticia para otras personas. Hey, Dios me escogió a mí, también te escogió a vos. Y entonces vos venís y lo entendés y le decís a otro, hey, Dios me escogió a mí, te puede escoger a vos. No por mérito, no porque seamos perfectos, no porque te ama. Murió en una cruz porque te ama, por gracia. Y se hace a un lado la religiosidad, el egocentrismo. Y todo se reúne en Él. Todo comienza en Él y termina en Él. De eso se trata la vida, mi estimado hermano y hermana. Sueñe, emprenda, busque cómo ser exitoso en los términos que entendemos éxito. Eso es bueno, pero todo ese éxito que sea, no para placer nuestro. Lo peor que nos puede pasar es tener éxito en aquello que no glorifica a Dios. Que su éxito glorifique a Dios. Que su vida se trate de que otros se enteren de que todo se trata de Cristo. Eso elimina los personalismos, esto de engrandecer personalidades. No se trata de un pastor, no se trata de una organización, sino de poder ver a Cristo. Amén.